Aprovecho para también mencionar al resto de los participantes que estarán integrándose en bloque a las mesas de discusión, que es el doctor Wolf Luis Moshán Bacal. Él fue coordinador de esta mesa en el 2013-2014. El doctor Sergio Cuevas García, que está por aquí. El doctor Edmundo Calva, que está por acá. Y el profesor Orton Ricardo Vargas, que no sé si ya nos acompaña, pero si no tendrá oportunidad de integrarse, y la doctora Julieta Güeña, la doctora Margarita Isabel Bernal, no sé si ya nos acompaña la profesora María, el doctor Agustín López Munguía, que de hecho fueron de los últimos, integrantes del comité electoral o coordinadores, junto con un servidor. Y también en este tercer bloque aprovecharemos para dar un reconocimiento a Ashley Sulamita Martínez Ocampo, que recientemente ganó un premio de astronomía por nombrar y descubrir un asteroide. Entonces, son muchas las cosas que tenemos que celebrar. Entonces, vamos a empezar con esta mesa. Y la idea es contarle a la gente un poco el origen, que de hecho el doctor Enrique Galindo hizo un artículo muy, muy interesante justo de cómo se originó esta columna en la Unión de Morelos, en la cual ya llevamos 15 años ininterrumpidos divulgando y comunicando ciencia a la sociedad morelense. Y pues Enrique, platícanos de la historia de Galileo Galilei y viendo estrellitas. Bueno, resulta que en 2007 era yo presidente de la Academia de Ciencias de Morelos. Venía yo hacia el instituto y en una esquina había un puesto de periódicos en donde del lado de la nota roja me tocó justo el alto, y entonces pude ver en el periódico que decía una nota en la contraportada, que es la nota roja, decía Galileo Galilei resultó lesionado en un accidente automovilístico. Entonces eso a mí me llamó muchísimo la atención
y obviamente compré el periódico inmediatamente, pues porque me parecía que pues, podía ser una broma o demás, ¿no? Entonces, una vez que compré el periódico, pude leer la nota, y entonces en efecto decía que Galileo Galilei Martínez, del municipio, de un municipio de Morelos, había sido lesionado en un accidente automovilístico en donde venían otras personas. Me pareció increíble o muy sorprendente que alguien, sobre todo los papás, le pusieran a su hijo Galileo Galilei, ¿no? Entonces, me pareció una historia interesante y quise averiguar más elementos de qué era lo que había pasado y posiblemente localizar a Galileo Galilei Martínez para entrevistarlo, ¿no? Pues porque era un personaje morelense, pues que tenía un nombre muy peculiar y muy ilustre. Y sobre todo quizás localizar más a los papás de Galileo Galilei Martínez, porque pues para tener los motivos seguramente eran unos admiradores de Galileo como lo soy yo, pero yo no me atrevía a ponerle a mi hijo Galileo Galilei, ¿no? Entonces, realmente quizás los papás de Galileo Galilei Martínez eran las personas más interesantes de las cuales podría surgir una historia. Entonces, traté de hablar al periódico y como siempre sucede, ¿no? Cuando uno llama como desconocido a un lugar, pues le contestan en ventas primero, luego se lo pasan a publicidad, ¿no? Porque explicaba yo la situación de por qué quería yo contactar a alguien del periódico. Finalmente, me contactan con el jefe de redacción de la Unión de Morelos, el señor Oscar Davis. Hablo con él y le digo, oiga, fíjese que me interesa mucho esta historia que se publicó sobre Galileo Galilei Martínez y pues quisiera tener más información. No sé si en el periódico ustedes tengan más información. Y me dice, doctor Galindo, le invito a un café aquí en el periódico y podemos platicar un poquito más al respecto. Entonces accedí, fui a tomarme el café a la Unión de Morelos con el señor Oscar Davis y empezamos a platicar de Galileo Galilei Martínez y resulta que era todo un personaje porque aparentemente ya no era la primera vez que salía en el periódico, pero casi siempre en la nota roja. O sea, que era un personaje ilustre, pero por otras causas diferentes a las de Galileo Galilei, el de Pisa, ¿no? Entonces, pues buscó en la base de datos donde aparecía Galileo Galilei Martínez y resulta que había aparecido en otras ocasiones, en otras situaciones desagradables que siempre salía en la nota roja. Y bueno, eso derivó en que empezáramos a platicar sobre qué era la Academia de Ciencias de Morelos. No sabía que existía una Academia de Ciencias en el estado. Empezamos a platicar de Galileo Galilei, el de Pisa. Y bueno, la conversación continuó de forma muy agradable. Y me dice, oiga, doctor, ¿por qué no ha pensado en alguna intervención de los científicos en el periódico? Porque pues sabemos que es una comunidad muy importante en Morelos, pero como que no tiene visibilidad, como que no es conocida por la sociedad, ¿no? Entonces, creo que haría falta alguna intervención de parte de ustedes. Entonces le dije, oiga, pues me parece muy bien, muy interesante la oferta. Déjeme platicarlo con los colegas de la academia, pues que serían los que iban a escribir los artículos. Y justo ese día las estrellas se alinearon y teníamos una reunión en donde habíamos recientemente, se había nombrado en la Academia de Ciencias de Morelos el comité editorial, que en aquella época lo presidía el doctor Joaquín Sánchez aquí junto a mí, y les dije al comité editorial, le dije, fíjense que acabo de tener una entrevista con el señor Oscar Davis de la Unión de Morelos, y me dice que si no podemos tener alguna contribución en el periódico.
y le digo, pues creo que podría ser una tarea interesante del comité editorial el coordinar esta actividad, ¿no? Y entonces Joaquín me dice, pues bueno, hay que consultarlo con los colegas, ¿no? Vamos a ver qué tanto interés hay en los colegas. Le contesto la llamada al señor Davis y le dije, mire, ya hablamos con el comité editorial, nos parece muy interesante la idea, pero quisiéramos pues estar seguros, quisiéramos que no sea un proyecto efímero como generalmente han sido los proyectos científicos en los periódicos. Entonces, pues queríamos tener cierta seguridad de que tendríamos suficientes contribuciones para poder tener una contribución todos los lunes. Me ofreció los lunes, que es el día que más circula el periódico. Los periódicos tienen diferente tiraje durante la semana y curiosamente el lunes, yo no sabía eso, el lunes es el día en que los periódicos tienen el mayor tiraje. Aparentemente la gente lee más los lunes los periódicos que otro día, ¿no? Entonces, bueno, pues quedamos en eso. Joaquín ya les contará lo que pasó en el comité editorial después de esa. Y bueno, esa afortunada reunión con el jefe de redacción de la Unión en ocasión de Galileo Galilei Martínez, del municipio de Ayala, ya me acuerdo, fue lo que inició esta colaboración y este programa, pues que ahora cumple 15 años, que se han publicado cerca de 780 o casi 800 artículos en estos 15 años. Se publicaron 3 libros que están ahora disponibles en la página de internet de la Academia. Todos los artículos están disponibles en la página de la Academia de Ciencias de Morelos. Y bueno, ya ha habido desde el 2007 que se inició este proyecto, 9 coordinadores del comité editorial. Cuando yo dejé de ser presidente de la Academia, hicimos un enroque con Joaquín, porque él iba a ser presidente. Entonces yo me quedé a cargo del programa con la Unión cuando Joaquín fue presidente de la Academia. Y bueno, mi experiencia como coordinador ha sido realmente muy interesante, tanto desde el punto de vista de los participantes, de los miembros de la Academia, que en un principio estaban algo renuentes a iniciar un proyecto de esta naturaleza, pero también con el público y con la reacción que hemos tenido de este proyecto a lo largo de los 15 años, con muchas experiencias muy interesantes que seguramente mis colegas van a comentar. Pues simplemente quiero hacer un homenaje a esa nota que nos permitió entrar en contacto con el periódico y tener la fortuna de encontrar a una persona como el señor Oscar Davis, y claro, desde luego, el director del periódico, el ingeniero Mario Estrada, y ahora el director actual, Ricardo Estrada, que ha abierto las puertas de este periódico a la Academia, y que ahora hay no solamente esta sección de la Academia, sino otras más, en donde hay una sección de opinión, una sección de ingeniería, una sección de astronomía. Entonces, realmente la ciencia se publica cerca de 3 o 4 veces a la semana en un periódico que está disponible en internet, y por eso se llama el proyecto La Ciencia desde Morelos para el Mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Y de hecho, aprovechando justo esto de que tu deseo de que no, o el deseo de la Academia de que no fuera un proyecto efímero, les voy a leer un texto que nos manda el señor Davis. Le mandamos un saludo si nos está viendo por internet. Y justo que recapitula esto, ¿no? Y dice: buenos días a quienes de manera presencial o virtual participan en la conmemoración de lo que fue un acto de fe hace ya tantos años. Creo que es una sobreestimación decir que antes de este proyecto, los integrantes de la comunidad científica afincada en nuestro estado estaban ocultos detrás de los muros de sus laboratorios.
invisibles para la sociedad en las que sus familias hacían en su vida diaria, porque la Academia de Ciencias de Morelos ya había comenzado una enorme labor de relacionarse con la entidad de diversas formas, sobre todo mediante la preparación de niños y jóvenes para las Olimpiadas del Conocimiento. Digamos entonces que este encuentro de dos mundos que se celebró en el 2007 fue solo un catalizador, y nada más, pero nada menos. Las reacciones que aceleró han terminado por convertirse en tantas cosas que me hacen mirar atrás con orgullo, aunque con peligro de caer en la complacencia, como siempre ocurre. El esfuerzo original enfocado en sembrar en la mente de niños y jóvenes el interés por la ciencia se ha sobrepasado. La Academia de Ciencias de Morelos y todos los que la componen y la han dirigido ha dado a su personal impulso un proyecto secundado con enorme entusiasmo por mi director general, el ya fallecido ingeniero Mario Estrada Elizondo, y por quien lo ha sustituido el ingeniero Ricardo Estrada González, pero sobre todo con aún mayor vitalidad por el doctor Enrique Galindo Fernández. En estos 15 años, ninguna de las partes ha fallado en su encomienda y contra viento y marea, los brillantes escritos de ustedes llegan a su destino con resultados que hace tantos años eran difíciles de imaginar. Como cuando, por ejemplo, el doctor Luis Mochán terminó como testigo de cargo en un tribunal en Londres para acabar con una falacia que costó vidas en el extranjero, aparte de cientos o miles de injustos encarcelamientos en nuestro país. O cuando por otra de las ramificaciones de esta colaboración nació la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Morelos. Como lo he contado, aunque no me lo pregunten, en mi vida como editor de la Unión de Morelos, lo más fastidioso era ver a la distancia a una persona, generalmente varón, pero no faltaba una que otra dama, con un periódico en las manos que llegaba a mi oficina para reclamar su inocencia sobre algo que habíamos publicado. Las reglas periodísticas que aplicábamos hacían difícil que esa inocencia existiera, pero se daban casos y por eso todos los reclamantes eran atendidos. Actualmente se limitan a mandar mensajes por Facebook o si acaso por WhatsApp e incluso correos electrónicos, pero antes iban personalmente a plantear su reclamo. Era normal que las personas habían sido detenidas por cualquier tipo de conducta, clamaran que eran inocentes, aunque los reportes oficiales mostraran con claridad que sí habían cometido el hecho de que se les atribuía. Como pagaban una fianza que les daba libertad, usaban eso para alegar inocencia. En el archivo conservamos todos los reportes de la policía y la procuraduría para mostrarlos cuando esa gente aparecía. Eran kilos y kilos de papel guardados por si acaso, en los cuales había que hurgar cuando se presentaba la ocasión. Cuando ese día del 2017 vi la cara que parecía indignada del señor de bigote que llegaba a mi oficina, suspiré resignado y listo para otra larga discusión. Y como con todos los argumentos de siempre y los papeles en la mano, pero no era el caso. Para el doctor Galindo, que iba a preguntar por Galilei Martínez, lo demás ya es historia, ¿no? Muchas gracias a todos. Estas fueron las palabras del señor Davis, que justo hablan de esta parte de este proyecto que se inició hace 15 años y que finalmente, como ustedes lo solicitaron ese entonces, o el deseo era que no fuera efímero, ¿no? Y antes, y a continuación, pues me gustaría que nos platicara el doctor Joaquín Sánchez cómo fue el paso de estafeta y luego le daríamos la palabra a la maestra María Guadalupe para que desde su visión como una lectora asidua de la columna nos platique más justo esta, digamos, su percepción de esta columna. Adelante, Joaquín. El paso de la estafeta, ¿me dices? Sí, exacto. Porque fue el inicio, más bien, ¿no? Más bien el inicio. Sí, perdón, yo no preparé nada, voy a improvisar completamente, pero nada más una pequeña historia. El día de ayer trataba de recordar cómo es que me habías contactado de alguna manera para el comité editorial y resulta que tuve que buscar correos electrónicos de hace 15 años para recordar que me enviaste un correo electrónico y yo estaba de viaje, de trabajo en Suecia. Por supuesto, te contesté de inmediato diciendo que era una distinción y que haría lo mejor, que esperaba yo tener la capacidad de realmente hacer un buen papel como coordinador del comité, aunque se me había ocurrido una broma del cartel editorial. Estuve dudando si decirlo o no. Ya lo dijiste. Bueno, ya de ahí empecé a recordar poco a poco cómo fue era un proyecto muy ambicioso, de hecho, y resulta que
Se pensaba incluso colaborar con la UAM, una revista recién creada, Inventio, y algunos otros proyectos, pero resultó que pues, el proyecto con la Unión fue suficientemente demandante como para que, por fortuna, el comité editorial no tuviera que enviar trabajos o artículos a otra revista. Yo me sentí un tanto agobiado al principio, principalmente por la preocupación de no tener el material suficiente para cubrir cada semana. Entonces, en los domingos era particularmente angustioso porque por ahí del mediodía tiene uno que, tú lo pusiste creo en un artículo, tienen una hora límite para antes de cerrar la edición y era muy común que tuviéramos que estar haciendo modificaciones o ajustes de última hora. Por otro lado, una cosa que me agradó mucho desde ese tiempo fue que pocas veces escribe uno algo y lo ve publicado al día siguiente, ¿no? Entonces, a mí en lo particular me pareció que era bueno. Yo supongo que los autores que nos enviaron artículos también, ¿no? De inmediato. Tiene algunas desventajas, a veces no es posible corregir y se van algunos errores porque es tan rápido, casi violenta la forma de envío. Y pues finalmente diría yo solamente que realmente vi con mucho escepticismo que pudiéramos durar 15 años. Nunca pensé 15 años, yo creo que un año me parecía ya muy largo, cada lunes tener artículos. Y como Enrique recuerda también, pues había ocasiones en que escribían los propios miembros del comité editorial algún artículo para poder llenar el espacio porque no teníamos suficientes contribuciones. Resulta que pues, fue un gran estímulo, yo creo, para los miembros de la academia, los que tienen esta pasión, como lo tienes tú, Alejandro, me doy cuenta, ¿no?, de la difusión. El doctor Bernardo Wolf, por ejemplo, nunca le conté los artículos, debe tener una cantidad enorme de artículos de difusión y de temas de lo más diverso, desde filosóficos hasta... entonces, muy interesante y pues qué bueno que me tocó estar en la base de ello. No contribuí más allá del primer año, fueron 2 del comité editorial, pero vi con mucho gusto que quien tomó enseguida la estafeta del comité editorial lo hicieron muy bien y en particular algunos de ustedes seguí con interés cómo es que lograron esta continuidad, ¿no? Absoluta. Sí, no, Joaquín, y digo, fuiste partícipe de plantar esa semilla, ¿no? Que es valioso, o sea, no se ha perdido después de 15 años, ¿no? Llegó a la adolescencia. Ahí estamos, la adolescencia, exactamente. Sí, y bueno, a final de cuentas, pues bueno, tú pusiste esa semilla, pasaste la estafeta y de ahí, pues bueno, iremos escuchando la historia de todos nuestros invitados y su percepción y su vivencia como coordinadores editoriales y justo lo que escribes, ¿no? El trabajo arduo que a mí ya me tocó también hacer, justo de recopilar los materiales. Pero justo esos materiales me gustaría escuchar de la profesora María Guadalupe, ¿cómo los ve la gente? O sea, ¿cómo ha llegado este material a ustedes? ¿Qué ha aportado? Y finalmente, en el caso de la docencia, ¿cómo ha abonado a esto de la educación, por ejemplo, por su parte? Por favor, si nos cuenta. Muchas gracias. Antes quiero iniciar agradeciendo la invitación que me hicieron y me giraron y la confianza que me brindan para poder hablar de este tópico en este magno evento tan importante, alrededor y rodeada de personalidades de talla, a quienes conozco desde que yo creo que tenía unos 17 años y que hoy para mí es un gran orgullo estar rodeada con ellos, como es el doctor Munguía, el doctor Galindo, la doctora Margarita, la doctora Tabueña. Entonces yo voy a empezar a profundizar un poco con esto. Bien, yo conocí, me parece que al inicio, la primera nota que vi en el periódico de la Unión impreso fue por ahí del 2009. Fue muy interesante porque hablaba sobre la descomposición en ese caso ponían el ejemplo de un perro atropellado y cómo con el paso del tiempo se iba degradando. Es la importancia que tenían los organismos en ese momento. Yo ya estaba en ese entonces impartiendo clases y en los cursos que nos daban de actualización para docencia, pues nos invitaban a echar mano de todas las herramientas estratégicas porque veníamos por el enfoque por competencias. Entonces, algunas de estas estrategias hablaban de llevar la parte áulica hacia el ámbito coloquial.
Y de esa manera, bueno, veía yo que había algunos artículos en aquel entonces que pues no aplicaban a las materias que en ese momento yo me encontraba impartiendo. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta de algunas otras contribuciones, como bien menciona el doctor, que fueron diversas y estas hablaban sobre tabla periódica con aspectos un poco más físicos, ¿no? Lo que fui haciendo fue, al ir dando el tema y al concluir en la clase, darles en aquellos entonces a los estudiantes pues el recorte del periódico, ¿no? Entonces lo veíamos de manera tangible. Pero con el paso del tiempo fue sorprendente para mí ver que ya se encontraban en el formato digital, muy útiles en estos 3 últimos años que hemos pasado, entre que sí vamos o no hasta casa y regresamos. Y de esta manera, bueno, se fue ampliando la cuestión hacia desarrollo de plaguicidas, había experiencias desde la comercialización de estos, había del diseño de biodiesel, generación de biodiesel, captación de la bioelectricidad en plantas, hablaban por ejemplo, el zinc, metales, cuando me tocaba hablar de metal, la maravillosidad del zinc, el mercurio, que es fascinante pero tóxico, el azufre y su importancia, otros artículos que recuerdo, no voy a mencionar los nombres para no señalar exactamente a los autores, pero sí recuerdo los títulos y que los fui adaptando. ¿Qué es lo que realizo? Doy el tema y al término aplico una estrategia didáctica en la cual ahora les incluyo a los estudiantes la liga web de la página de la Academia de Ciencias. Los estudiantes navegan, van al artículo, pero algunos otros son muy inquietos y empiezan a moverle a todas las aplicaciones. Y entonces es interesante, porque aquellos que consideran la parte de ciencia como aburrida, difícil de entender o adaptar en la vida cotidiana, solitos van despertando. Entonces, de esta manera a mí me resulta muy interesante desde el punto de vista docente, porque cuando hago el cierre de actividad y entonces hago la retroalimentación grupal, pues a ellos ya, algunos de ellos me dicen, ¿y este investigador de dónde es? O algunos otros dicen, ay, es que en las referencias, algunos que dicen, es que eso no decía el artículo. No, pero en las referencias había algo y yo la busqué. Y entonces empieza a haber como una competencia entre ellos, cuestión que a mí me gusta mucho porque de alguna manera se despiertan. Platicamos de algunos investigadores a los que yo conozco, dónde están, dónde se encuentran, qué han hecho, cómo los conocí, si fue por congreso, si fue directamente en el instituto. Vemos en ocasiones hasta la geolocalización de los institutos, algunos de estos, y ellos empiezan a planificar, dado que desde bachillerato o en la licenciatura se encuentran en la toma de decisiones importantes para la vida de un individuo. Entonces considero yo que esta contribución que realiza semana con semana la Academia de Ciencias de Morelos debe de seguir. Hay varios aspectos difíciles en la parte de aplicar las competencias en el aula, más cuando los estudiantes se sienten muy alejados, ¿no?, de la parte científica. Algunos de estos, pues, es el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. Los temas van por un lado y las aportaciones, pues, van por otro. Otra situación es el desinterés de los mismos estudiantes y la otra es que nosotros sigamos como profesores enfrascados en un sistema tradicional. Entonces, lo que me ha ayudado a través de leer y de tener un conocimiento general en diferentes áreas, justamente creo que es también un ejemplo para los estudiantes de observar que hay que leer, no importa si son sociales, no importa si son antropológicos, no importa si son estudios de otra índole, es conocer y es aprovechar ese recurso que está ahí de una manera flexible para nosotros. ¿Por qué digo flexible? En algunos de los objetivos, por ejemplo, a nivel bachillerato, yo les digo, subrayen aquello que no alcanzan no les queda claro. Subrayen o marquen aquello que tiene relación con el tema que vimos en la clase, o subrayen aquello otro que les resulte interesante. Entonces son como 3 momentos y 3 eventos donde yo clarifico aquello que no lo consideraron entendible. Me doy cuenta de aquellos que no pusieron atención en la clase, por supuesto, ¿no? Y también cuando ya lo llevo a nivel posgrado o a nivel licenciatura, lo que les pido es contrasten lo que vimos en el tema con lo que está publicado acá y ahora realicen una discusión a manera de ensayo. Entonces los niveles de concreción van subiendo. Esa es en sí el resumen que yo podría hacerles de cómo uso, leo, me nutro y aplico
estas contribuciones de divulgación de la ciencia. Sé que hay muchas otras revistas, tampoco las voy a mencionar, pero en el caso de lo que ocurre en el periódico de la Unión con la Academia de Ciencias de Morelos, es interesante, porque como es un lenguaje a disposición de cualquier público, es necesario que ellos también evalúen si es posible que con lo que están adquiriendo en el aula puedan ellos empezar a comprender y a no tener miedo en navegar en otras áreas, ¿no? Y en otras aristas, a diferencia de otras revistas que aunque son divulgación, son con un tono más científico. Entonces, con todo esto, no sé si sea suficiente, si existan dudas, yo quiero agradecerles a la actual coordinación de la Academia de Ciencias la invitación y que pues sigan con este esfuerzo para seguir compartiendo la ciencia desde Morelos para el mundo. Profesora María Guadalupe, en realidad creo que lo que nos dice es que la columna creo que está cumpliendo varias funciones, no solamente de fomentar la lectura, la comprensión de lectura, pero también desarrollar el pensamiento crítico de la gente, ¿no? Sobre todo eso, últimamente, estos 2 últimos años, hay como, si no recuerdo, entre 25 más publicaciones de todo el problema que pasamos, desde el primero que se publicó el 27 de enero del 2020 por una investigadora de renombre de este instituto, la doctora Susana, sobre que un nuevo coronavirus, y desde ahí se vino en cadena, y eso fue interesante porque era una manera de acercarlos en forma coloquial o en forma sencilla a los estudiantes del problema que estaba ocurriendo. La cobertura que hicieron de qué pasó, cómo estamos a 3 meses, cómo estamos a 6 meses, cómo estamos a 12 meses, el uso de cubrebocas, por qué limpiar los espacios. Desde mi punto de vista docente, es mostrarle al estudiante que no era solamente una cuestión ni política, ni fantasma, ni mucho menos. Entonces, ellos además, al discutir en clase, justamente como acaba de usted mencionar, con ese pensamiento crítico reflexivo, termino diciéndoles, ¿y a ti qué porque de repente lo mencionan, que te parecía aburrida la ciencia, hoy te das cuenta que puedes hablar, discutir, conversar y reflexionar? Bien por ti. Es lo que les digo. Pues muchísimas gracias a nuestros panelistas de este bloque. Les damos un aplauso. Y ahora me gustaría invitar a nuestros siguientes panelistas del segundo bloque, que es el doctor Luis Mochán, el doctor Sergio Cuevas y el doctor Edmundo Calva, además del profesor Ricardo Vargas. Por favor, si pueden acompañarnos. Sí, adelante. Ahí hay agua, sí. Pues muy bien, en este segundo bloque creo que entramos a una etapa de crecimiento adelante, Mundo. Una etapa, pues justo, ¿no? De crecimiento, de evolución de esta columna. Y finalmente me gustaría, primero me parece que el doctor Edmundo Calva, después el doctor Sergio Cuevas y el doctor Luis Mochán, en ese orden más o menos, fue que fueron tomando esta estafeta y que nos compartieran pues su experiencia en esta tarea que ya vimos que no quedó efímera, ¿no? Que ha perdurado por 15 años. Y pues no sé, Edmundo, si quieres empezar. Claro, muchas gracias. Bueno, yo quisiera enfatizar el papel cultural de este proyecto. Es decir, cuando hablamos de cultura, el gran público generalmente piensa en las bellas artes. Si una persona es culta es porque lee libros de literatura no científica o no técnica, sabe de música, sabe de pintura, de ballet, pero pensar en que la ciencia es la cultura, es decir, es un proceso cultural igual de profundo que los otros procesos que he estado mencionando. Entonces, la ciencia comparte el proceso creativo, es decir, como le digo a mis estudiantes en el curso de la ciencia y los valores humanos, entre las ciencias y las artes en su denominación más amplia, que implican también las humanidades y las bellas artes, el juego es el mismo. Lo que cambia son los juguetes.
Entonces, aquí, por ejemplo, en biología o en biología molecular, podemos estar jugando con moléculas y diferentes combinaciones de moléculas. Un músico combina diferentes sonidos, diferentes notas y diferentes ritmos. Un pintor, pues trazos y colores, ¿no? O sea, en esencia, el proceso es el mismo. Y esto es lo que uno quiere transmitir a la sociedad, ¿no? Que estamos rodeados de procesos, que toda la cultura implica creatividad, y de lo que se trata es de tratar de conocer nuestro entorno, conocernos a nosotros mismos y nuestro entorno. Y al final de cuentas, tanto la ciencia como la misma religión, como las artes, como los deportes, son procesos culturales en donde lo que estamos tratando es de entendernos a nosotros mismos y lo que nos rodea, y donde hacemos un uso de la creatividad. Y eso es lo que se quiere transmitir. Los detalles no importan, ¿sí? Al final de cuentas, y con esto termino el comentario, y cuando alguien nos pregunta, y en mi opinión personal, ¿la ciencia sirve para algo? Uno puede decir, la ciencia no sirve para nada cuando uno habla de aplicaciones, bienes y servicios que son muy importantes, pero no sirven para algo material. La ciencia sirve para que nosotros nos entendamos mejor, seamos mejores seres humanos y entendamos mejor nuestro entorno. Y eso es lo que hay que transmitir. Los productos de la ciencia, los productos de hacer buena ciencia, los conocimientos que surgen de hacer buena ciencia, es muy importante que los apliquemos, es muy importante que generemos bienes y servicios, pero eso no es la esencia, es el conocimiento de nosotros mismos y de lo que nos rodea. Por eso es que no hay ciencia ni neoliberal, ni ciencia que ayuda a los pobres, sino la ciencia ayuda a todo ser humano a ser mejor. Y eso es lo que queremos transmitir. Pues sí, yo concuerdo con eso. Creo que la ciencia no tiene un fin utilitario, sino más bien un fin creativo, un fin de desarrollo, y que a final de cuentas, pues muchas veces esto no se pierde un poco de vista, ¿no? Con la finalidad de llegar a esos productos, ¿no? Y bueno, parte de esta columna pues tiene productos que finalmente hemos escuchado cómo han generado respuesta. Y ahora me gustaría preguntarle a Sergio cómo ha sido su percepción de la columna en el tiempo que estuvo coordinando, y sobre todo cómo ve justo esta parte, ¿no? A pesar de que hemos generado casi 800 artículos o una producción de 800 artículos, realmente es incontable, invaluable tal vez la contribución que hemos hecho, pues, a los jóvenes y a la sociedad en general, ¿no? Sí, bueno, yo fui invitado a participar en la columna, perdón, en el comité editorial, a raíz de mi ingreso a la academia. De hecho, Enrique me hizo el honor de invitarme poco después de yo haber enviado el artículo, digamos, con el que era como la presentación ante la academia, ¿no? Poco después de mi ingreso. Y la verdad fue una ocasión muy, muy interesante el poder participar en este comité. No tenía yo experiencia al respecto, pero durante unos primeros años que Enrique coordinaba, yo tuve oportunidad pues de ver un poco la manera en que se desarrollaban las actividades del comité. Y yo lo que quisiera remarcar de la labor que ha tenido esta columna y este proyecto es que también le ha dado un sentido de comunidad a la academia. Es decir, la academia no es nada más un ente abstracto, como lo podría ser para la población en general, sino es también un ente vivo, y yo creo que la columna le ha dado la oportunidad de precisamente dar cohesión a la academia, y por otro lado digamos, se ha podido visualizar en la sociedad, ¿no? Le ha dado visibilidad a la academia, y creo que eso es uno de los logros más importantes. Por supuesto, se han ya mencionado muchos otros aspectos, pero a mí me parece que esta cuestión de darle un sentido vivo a la academia a través de este proyecto de divulgación es muy importante. Ya se ha mencionado mucho también que es una labor muy ardua, efectivamente lo es, pero también es muy gratificante el poder ver, como ya se mencionó,
los artículos publicados en un tiempo muy, muy corto. Creo que eso ha sido también algo muy, muy positivo. Y la otra cosa que a mí me gustaría remarcar es que creo que este proyecto también ha servido para despertar vocaciones. Yo creo que dentro de la academia había gente que sí se dedicaba ya a la divulgación, que hacía divulgación en otros medios, pero que aquí tuvo la oportunidad como de explayarse, de dar a conocer tanto sus trabajos de investigación como otros temas que le parecen interesantes, y creo que hemos tenido unas sorpresas muy, muy agradables. Y en los últimos años también me da la impresión de que esta vocación hacia la divulgación se ha extendido también hacia los jóvenes. Entonces, creo que eso es también una labor muy importante, que los jóvenes que se inician en la investigación o algunos que se están todavía formando han participado ya de manera concreta en esta columna y han podido aportar de manera también muy, muy visible, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión de que tener un foro como lo es la columna en la Unión, pues da la oportunidad a esta gente que se está iniciando en la investigación, que se está iniciando en la divulgación, a hacer ver que esto es una labor importante y es una labor que no deben descuidar en el futuro de su trabajo, ¿no? No nada más la parte de investigación, sino valorar esta otra parte de divulgación que, como bien dijo Edmundo, pues tiene que ver con la cultura en general, ¿no? Entonces, pues es lo que yo quisiera comentar. Muchísimas gracias, Sergio. De hecho, entonces la columna se ha convertido también en un proyecto de apropiación, ¿no? Donde justo la comunidad científica de Morelos, la juventud, incluso ya nos platicarán en el siguiente bloque cómo ha evolucionado, donde una columna que pasó de ser de cierta manera exclusiva para los asociados de la academia, ahora es un foro un poco más abierto que ha dado pie a la participación de personas fuera de la academia y que de todas maneras su contribución no es menos importante, ¿no? Y con esto me gustaría pasar con Luis y obviamente le vamos a preguntar acerca del detector, el famoso detector que finalmente compró en muchos países, México incluido, y en el Reino Unido se hizo un juicio justo para ver qué era este detector y cuáles eran las evidencias científicas que afirmaban o sustentaban o refutaban realmente lo que decía ser, ¿no? Entonces, Luis, por favor, además de tu experiencia en la columna, creo que esto es de las cosas más grandes que, como decía el señor Davis o Enrique Galindo, lo que ha hecho la columna, ¿no? Muchas gracias. Pues como decía Sergio, yo creo que uno de los valores más importantes, muy importantes de la columna es que nos da la oportunidad a los miembros de la academia a poder escribir sobre aspectos que tienen que ver con nuestra vida profesional, pero que tienen que ver con la sociedad, que tienen impactos. Y este ejemplo del detector pues es uno de ellos, ¿no? Entonces, sobre mis artículos personales, hay muchas anécdotas que podría y me gustaría contarles, pero cuando me invitaron a hablar sobre el comité editorial, ahí sí que me quedé en blanco, no sabía muy bien de qué platicarles. Entonces lo que hice fue clavarme ayer en la noche en mis archivos para ver si encontraba cosas que pudieran ser interesantes. Creo que encontré algunas que sí. Primero, mi comité editorial fue un comité magnífico, trabajaron durísimo, fue Mariano, Gladys Casal, Agustín López, Toño Juárez, Tomás Luce, Raúl Arredondo. Más o menos echaron en el transcurso de un poquito más de 2 años 20 artículos cada uno que tuvieron que editar y mandar a, ¿cómo se llama? Pues mandar a arbitrar. Entonces, una cosa que es rara en artículos que se publican en periódicos es el proceso de arbitraje. Entonces, o todo el proceso editorial que llegamos, ¿no? Entonces, los artículos que se publican en este espacio, todos son revisados por un editor y por uno o más árbitros. Eso irrita muchas veces a los colegas y tuvo muchas experiencias muy divertidas. Hubo colegas que retiraron su trabajo, hubo colegas que se enojaron diciendo que si el Physical Review o si el Reforma les publica sus artículos sin chistar, ¿cómo es que la Unión se ponía tan rijosa y les pedía tantos cambios, ¿no? Hubo autores que dijeron, bueno, si me van a cambiar tanto el artículo,
quiten mi nombre y pongan el nombre del editor. Se pasaron muchas cosas por el estilo, ¿no? Chequé en mi correo electrónico, tengo del orden de 2,400 emails en esos 2 años, rotulados con Unión de Morelos y Academia de Ciencia de Morelos, con los 2 rótulos, ¿no? O sea, que relacionados con esto. En cuanto al número de artículos, hay un problema que siempre ha tenido la academia, que es convencer a la comunidad de las bellezas y las maravillas de poderse comunicar con el amplio público que lee el periódico. Recuerdo que bromeaba Jorge Flores que era mucho mejor publicar un artículo de divulgación que un artículo científico, una revista científica, simplemente porque va a tener muchos más lectores, esos que los van a leer, ¿no? Si un artículo en el Physical Review me lo leen 10 personas, yo estoy feliz, ¿no? De que le hicieron caso. Pero el hecho es que siempre tuvimos este gran problema de lograr que participaran todos los miembros de la academia. Y entonces, por ejemplo, el 30% de los artículos que publicamos son de gente que en los 2 años mandaron un solo artículo. Por otro lado, el 50% de los artículos que publicamos es de gente que mandó 4 artículos. Entonces, como que en la academia hay gente que le gusta, que le interesa y que aprovecha el espacio, y hay gente que ay, medio a regañadientes cuando entran a la academia, que les torcemos el brazo para que lo hagan. En mi opinión, es un espacio que hay que aprovechar porque es maravilloso y es maravilloso tener estos lectores. Muchas veces, como mencionaron hace rato, no había artículo y se acercaba el fin de semana. Todos los miembros del comité editorial tuvimos que escribir muchas veces muchos artículos. Para mí fue muy divertido, entonces la verdad es que lo aproveché. Luego podría platicarles de alguno de ellos. Agustín fue otro miembro del comité que publicó muchísimos, tuvo 8 artículos en ese periodo, yo tuve 10. Luego, entre las cosas que me encontré que son divertidas, son los lineamientos. No hay, hasta donde sé, no hay unos lineamientos formales establecidos, pero sí hubo varias discusiones sobre los lineamientos. Entonces me encontré cosas como esta. Tenemos que evitar, como comité editorial, que se publiquen tonterías y errores que dañen la reputación de nuestra academia y nuestra comunidad. Tenemos que evitar publicar errores, falsedades, argumentos ilógicos, etcétera, que dañen la noción de ciencia que tiene nuestra población. Tenemos que fomentar una cultura científica en la población, una actitud crítica ante el conocimiento y un acervo de conocimientos. Tenemos que evitar caer en el principio de autoridad. Esto es así porque está científicamente comprobado, ¿no? Y hacer ver a la población lo errado que esto es en ciencia. Tenemos que dar a conocer nuestro propio trabajo, nuestros resultados, su contexto, su importancia, sus consecuencias y darle presencia a nuestra comunidad. Tenemos que explicar lo que sabemos. Tenemos que fomentar el gusto por la ciencia, escribiendo de manera correcta, clara, entusiasta, atractiva, quizás lúdica. Tenemos que apoyar a nuestros colegas y apoyarnos en ellos para lograr todo lo anterior. Y tenemos que mantener la continuidad del proyecto editorial. No se puede ir un lunes sin que haya un artículo. Y bueno, pues eso es lo que quería contarles. Luego, si quieren, o si quieres, te cuento del detector molecular. No, yo lo leí y ya les contaré yo justo también, okay, antes de ser miembro de la academia. Por ejemplo, recuerdo mucho de los artículos de Luis, que por ejemplo uno era del análisis, por ejemplo, del tráfico, cuando decidieron poner un semáforo que ya no existe ni la glorieta de Zapata y en el distribuidor, pusieron un semáforo, ¿no? La glorieta fue muy divertida. La glorieta fue muy divertida. Duró creo que 4 días, una cosa así, ¿no? Ajá. Y finalmente hubo una opinión científica de eso, también cuando esté el análisis del Paso Express. Y dio parte a una colaboración de la academia con la ciudad, con el ayuntamiento. Exactamente, que es parte de las misiones de la academia. Y pues bueno, de todas maneras, justo un comercial, pues todos estos artículos están disponibles en la página de la academia. Es una de las cosas que hemos tratado de mejorar. Ha costado mucho trabajo, ha sido un relajo. Pero sí, creo que ahora ya los buscadores ya pues, les permite buscar en los artículos tanto de una etapa donde tuvimos que hacer una transición del sitio hacia esta nueva etapa. Entonces ya todos están de manera digital capturados y finalmente a disposición. Hubo una cosa más que sucedió mientras fui coordinador, que quizás es importante.
que es un cambio que se ha trascendido, que es que inicialmente los autores de los artículos que se publicaban en este espacio tenían forzosamente que tener un miembro de la academia como coautor. Parte de para tratar de solventar el problema de que no encontrábamos la crisis cotidiana de falta de artículos, durante este periodo se discutió mucho si ampliar o no ampliar el espacio. Y entonces lo que decidimos, tras muchas discusiones, algunas de ellas álgidas, fue permitir artículos que no tuvieran miembros de la academia como coautores, siempre y cuando fueran invitados por un miembro de la academia y fueran presentados por un miembro de la academia al principio y fueran arbitrados como cualquier otro de los artículos que teníamos. Ese criterio ha seguido cambiando, pero entonces cuando me tocó a mí, quedamos en aceptar artículos y aceptamos aceptamos pocos en ese contexto, artículos donde no participaba como autor un miembro de la academia, pero sí era invitado y presentado por un miembro de la academia que se hacía responsable del contenido del artículo. Sí, de hecho es una evolución importante porque, como les decía, pasó de ser un privilegio exclusivo de los asociados a, digamos, a incluir a más gente, digamos, con algún respaldo, una presentación. Lo que hablabas de los lineamientos, creo que se ha hecho un esfuerzo muy grande en todas las mesas directivas para que vayan evolucionando y finalmente ahora tenemos lineamientos mucho más claros que son más permisivos para la participación de científicos e incluso no científicos, ¿no? Ya gente divulgadora de la ciencia, incluso profesional, que ha participado en nuestra columna y creo que ha sido un gran logro. Y para eso me gustaría hacer la palabra al profesor Ricardo, que también, así como la profesora María Guadalupe, son asiduos lectores de la columna y me gustaría también ver la percepción que tienen de la columna. Me dio mucho gusto que la maestra María Guadalupe recuerda, o sea, que ese es uno de los mejores regalos que nos pueden hacer ustedes a nosotros, que recuerden los títulos, lo que decía, el tema que se trataba. Entonces, digamos, desde tu punto de vista, ¿cómo ha sido la columna en la educación y para ti? Sí, bueno, quiero agradecerles por la invitación. Y bueno, a mí me ha servido mucho, principalmente ahorita en la pandemia, porque estaba buscando, ¿no?, material para mi curso, que doy biología y temas selectos de biología. Entonces estaba buscando, ¿no?, material digital y justamente encontré los artículos. Por lo que a mí más me gustó es que son artículos pues que son fácil de digerir, ¿no? Principalmente para los chavos. Porque, por ejemplo, cuando yo trato de dar un artículo científico, siempre, no, profe, no, ese no, está muy largo. Pero entonces, bueno, yo pensaba, ¿qué puedo hacer para que los alumnos se interesen y entiendan los conceptos, ¿no?, de la clase? Ya estaba buscando y encontré estos, y estos me gustaron mucho, estos artículos, porque son cortos y para los alumnos pues, está genial, ¿no? Porque en una clase, en 1 hora, 2 horas, lo pueden leer y entenderlo. Entonces, ¿qué hago? Pongo dinámicas, ya sea de conceptos, que subrayen conceptos o lluvia de ideas, o también a veces se los dejo de tarea, ¿no? Y les digo, tienen que discutir con sus padres o con sus tutores, ya sea en línea o conseguir el periódico y leerlo con sus papás y discutirlo, ¿no? Y ya la próxima clase vemos que entendieron, ¿no? Pues sí. Y algo que les quiero platicar también, mucho una experiencia, fue, por ejemplo, cuando dejé un tema de biomedicina. Bueno, a mí me ha servido mucho porque hay temas de calentamiento global, naturaleza, ADN. Entonces, en este tema que vimos de biomedicina y genética, a un alumno le gustó mucho porque, bueno, lamentablemente su abuelo falleció. Y entonces me dijo, profe, ¿yo me puedo dedicar a eso? ¿Yo puedo ser investigador? Le dije, no, pues claro que tú puedes, pero ese surgió a partir de la lectura, ¿no? Entonces, él se interesó mucho porque ahora quiere ser investigador, porque quiere generar una cura para un cáncer, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho eso, transmitirle ese conocimiento y esas ganas de querer investigar, ¿no? Y bueno, él también ahorita ya entró a la carrera de biotecnología. Y entonces a mí, pues como profesora, eso a mí me llena mucho, ¿no? Yo creo que para los profesores es lo que más nos gusta, que los alumnos se lleven algo bueno de nosotros y que sigan su camino, sigan descubriendo cosas. Entonces, en lo personal, sí, a mí me han servido mucho estos artículos.
No, pues muy buena anécdota, sobre todo porque creo que a ti te hace sentir satisfecho de que influiste en la vida de alguien. De todos, tú como orientador, sí, les hiciste llegar ese material, despertó un interés y ahora tenemos un chico, esperemos de muchos, que están estudiando una carrera relacionada en ciencia, que es lo que hace falta, ¿no? O sea, no por hacer menos a las personas, a los youtubers o los influencers, pero justo cuando una crisis como la que estamos viendo sanitaria, pues se requieren científicos, médicos, etcétera, sí, más que gente en las redes sociales, ¿no? Y pues bueno, pues final de cuentas creo que en esta segunda ronda vemos la evolución que ha habido. Ya nos tocará el último bloque para decirles, pues bueno, en dónde estamos. Como les decía, yo también personalmente llegué a la columna de Ciencias de Morelos con una diversidad enorme de artículos. Siendo científicos, apreciaba mucho el esfuerzo que hacen, por ejemplo, los investigadores para esta transmisión. El doctor Agustín López, por ejemplo, o cosas como que decías, ¿no? ¿Dónde viven esos investigadores? ¿Dónde están? ¿No? Y cosas como la medicina o incluso en este instituto, y ahorita que va el doctor Alagón, aquí, cómo se descubren los antivenenos, ¿no? O sea, más del 80% de los antivenenos que se distribuyen en todo el mundo, pues son invento de aquí, ¿no? Entonces, un orgullo morelense, un orgullo para el instituto, un orgullo para la academia. Entonces, bueno, con esto daríamos paso al tercer bloque y me gustaría mucho pedirles un aplauso para esta segunda mesa. Eso, bueno, el GT200 es muy breve, finalmente es una caja vacía que finalmente mueve un hilito y si se mueve, bueno, el alambrito, dice que traes drogas o armas, ¿no? Entonces, fíjense. Bueno, es para se supone que sirve para detectar armas o drogas. Entonces, el ejército mexicano llegaba con una cajita negra que tenía una antenita y si entonces esa antenita se movía, entonces decía que tenías armas y drogas. Entonces vas para el bote, ¿no? Entonces, sin más ni menos, ¿no? Y justo el doctor Luis Mochán, en ese artículo, justo tal cual, basta abrir el aparato para ver que está vacío y que no hay ningún fundamento en que un filamento metálico se mueva para un otro lado y que tenga una correlación finalmente con la presencia de drogas o de armas, ¿no? Entonces, finalmente, ya eso es una cosa más estadística, científica, pues hay cosas, variables relacionadas, variables no relacionadas. Definitivamente este era un ejemplo de cosas no relacionadas. Pero bueno, los invito a leer el artículo, lo pueden encontrar, es el del doctor GT. ¿Puedo comentar rápido? Sí, adelante. Nada más, ese es un gran ejemplo de un evento cultural. O sea, es cambiar la mentalidad. Eso fue lo importante. O sea, cambiar la percepción cultural de la población. Ahí está. Sí, justo, ¿no? El mensaje es no nos dejemos engañar, ¿no? O sea, no todos los que nos llega por una decisión gubernamental que a veces mucho no está fundamentado en ciencia, pues finalmente puede llevar a errores graves, ¿no? Pues muchísimas gracias y invito a nuestros siguientes invitados, que son la doctora Julia Tagüeña, la doctora Margarita Isabel Bernal, el doctor Agustín López, un servidor, y por favor, si nos quieres acompañar, Ashley, en esta mesa. Adelante. ¿Te quieres sentar aquí o al sillón? No sé. ¿Alguien dejó? Muy bien. Entonces me voy a sentar por aquí. Y pues bueno, este es el tercer bloque de la mesa. Y finalmente, pues bueno, vamos a platicarles de lo que es actualmente la columna, cómo hemos trabajado y pues me gustaría ceder la palabra primero al doctor Agustín López para que nos platique un poquito justo de esa transición entre me parece que entre Luis y tú, o ya no recuerdo, sí, ¿va? De Luis te pasó la estafeta. Y pues finalmente el doctor Agustín López es un gran divulgador de la ciencia. Sí, la verdad, o sea, justo a mí me da mucho gusto porque en el ramo no solamente de la biotecnología, sino en general, siempre me preguntan, ¿no? Y ubican mucho a Agustín, ¿no? Y sus artículos, ¿no? Entonces, Agustín, por favor, platícanos un poco. ¿Sí se oye? No. Sí. Bueno. Es esta.
me cambiaste un poco la jugada, porque igual que le pasó a Luis, yo no sabía de qué iba a hablar. Y la transición, sí, yo creo que pues, Luis y yo platicamos muchísimo sobre esta necesidad de modificar la regla con la que inició la columna, en el sentido de que solo fuesen los miembros de la academia, y empezamos a modificarlo. Y yo creo que la primera condición, pues la que siempre mantuvimos, era pues la calidad, la claridad, la veracidad, ¿verdad? Sobre todo. Y pues al final de cuentas, pues muchos de los miembros de la academia tenían estudiantes de doctorado ávidos, y eso claramente lo demostramos, porque se creó un grupo del instituto, no solo del instituto, no me acuerdo cómo se llama, se autonombraban jóvenes muy interesados en divulgación, y yo creo que han de haber publicado, no tengo la estadística, pero por lo menos una veintena de artículos venía de este grupo. Y pues fue parte junto con estudiantes de doctorado que firmaban bajo la responsabilidad del tutor, miembro de la academia, pues fue el espacio de transición que me tocó coordinar desde el comité editorial. Yo me he sentido siempre, ya sea como editor responsable o como miembro del comité, pues parte de este esfuerzo, y me siento verdaderamente orgulloso del mismo. Es un proyecto que yo no sé si tenga pueda citar algún ejemplo similar en otra academia en el país. Yo no sé si pueda citar algún ejemplo en otro periódico que haya mantenido un esfuerzo de divulgación por tanto tiempo, pero además que haya involucrado a una comunidad académica pues del nivel de la nuestra, ¿no? Yo no sé si eso exista. Yo sé porque colaboré en los lunes en la ciencia de la jornada, pero no duró mucho tiempo. El doctor Drucker Colín era coordinador de ese esfuerzo. Pero igual yo creo que aquí el hecho de que seamos muchos, y lo muestra el tamaño de los panelistas, el número, no el tamaño, perdón, este problema de comunicación, lo garantiza, ¿no? Lo garantiza. Yo creo que, como lo han señalado aquí, bueno, tenemos una comunidad muy rica en conocimiento, en disciplinas, de tal manera que como editor es muy fácil, ante un problema de actualidad, recurrir a un experto. Lo tenemos en cualquier tema. Y esa es una gran riqueza. Y la otra es toda esta comunidad comprometida en la evaluación, y más que evaluación, y eso es quizá lo que irrita a nuestros colegas, a lo que se refería Luis, pues tiene que ver en que, a ver, no lo digas así, manito, porque no te va a entender nadie, ¿no? Hay que saber contar historias, no es simple y sencillamente quién es el bueno, quién es el malo, quién ganó, quién perdió. Cuéntanos, que interesa, atrae al lector, de tal manera que no suelte la lectura, que no se quede en el título o en el primer párrafo. Y ese yo creo que es un gran logro de esta columna. El mantenimiento es el segundo. Y uno del que yo quería hablar, que es una idea. La idea es, esto está en un periódico, y por lo menos en mi generación, uno se levantaba y se tomaba el primer café leyendo el periódico. Y ¿qué es esta la idea utópica? De que pasa uno de las noticias, ¿verdad?, de crímenes y de inflación y de violencia, de pronto se encuentra con una columna amable, con una columna esperanzadora, con una columna que, pues, de alguna manera le da alimento a nuestra curiosidad, y como está casi al final del periódico, lo deja con una sensación, un sabor un poco más agradable que el de las noticias que normalmente leemos en los periódicos. Y hice una revisión de artículos contra noticias. No, yo creo que valga la pena, porque ya se pueden imaginar, ¿no? Leemos del narcotraficante y de no sé qué, y luego encontramos la historia del premio Nobel,
o de la laureada con el premio L'Oréal en ciencias. Qué gran contraste, qué bonito para los lectores, para la sociedad, que seamos capaces de llevar este lado amable a la lectura en un periódico, a la lectura de la ciencia. ¿Qué mejor manera de acercar la ciencia a nuestra sociedad? Sí, como bien dices, o sea, justo el doctor Edmundo Cal decía, ¿no? Es cultura, es un proceso creativo, pero como dices tú, también es una cosa esperanzadora, ¿no? Es una cosa que hoy, por ejemplo, hoy en día, ¿no? O sea, hace unos años, por ejemplo, que empezó esta pandemia y finalmente le tratamos de narrar a la gente cómo iba el desarrollo de las vacunas, cómo iba el desarrollo de la enfermedad que íbamos averiguando, y eso volvió muy viva la columna, ¿no? Definitivamente. La maestra se refirió a ese ejemplo y yo lo traía aquí también anotado, que el lector se da cuenta de que tenemos un virus, ¿verdad?, terrible, devastador, y al mismo tenemos una ciencia poderosísima capaz de neutralizarlo en un tiempo récord, ¿no? Sí, y eso genera esperanza, ¿no? Y siguen, digamos, otros patógenos circulando, la viruela de simio, pero justo cada vez creo que veo a la comunidad, a la sociedad más involucrada, más ávida de ese conocimiento y exigiéndonos más, ¿no? Y eso es una de las cosas que yo también viví en la columna, ¿no? Tal vez el reto es sacarnos de esa área de confort, de comunicarnos con nuestros pares y tratar de comunicarnos con toda la sociedad, ¿no? Adultos, jóvenes, niños, que finalmente, como decía el profesor Ricardo, ¿no? O sea, ya a muchos les surgió ese interés por la ciencia, ¿no? Y con esto me gustaría pasar con Mabel para que nos platique un poco también de este paso de estafeta y cómo cómo fue su experiencia en la columna y justo con este trabajo. Bueno, yo puedo decir, gracias por la invitación, que el paso de estafeta fue un acto tumultuario en el que Luis y Agustín ejercieron manita de puerco y me convencieron de que podía hacer esto. Mi contacto con la columna era anterior, había yo estado escribiendo algunos ejercicios de divulgación antes de ser miembro de la academia, preocupada por este asunto de la minería en Morelos, de una minería no sostenible. Y entonces empecé con algunos colegas a movernos y a buscar quién en la academia podía también estar interesado en esto y compartir y presentar el trabajo en este periódico. Y bueno, esa transición entre Agustín y yo ocurrió y además debo de decir que una de las garantías más importantes es que contaba yo con el apoyo de Agustín para hacer esto, que él sí iba a permanecer en el consejo editorial mientras yo estuviera ahí, al igual que Luis, y eso de alguna manera como que me dijo, sí puedes hacerlo, ¿no? Estás bien acompañada, sí lo puedes hacer. Y fue una experiencia muy interesante porque mi propósito en ese momento fue lograr que todas las instituciones que tienen actividad científica en el Estado y que tienen miembros en la academia participaran al menos una vez al año. Entonces fue un esfuerzo de insistir a todos los diferentes miembros de la academia dispersos en diferentes municipios del Estado en su participación. Y entonces tuvimos una diversidad de artículos importante que había que perseguir, el jueves yo tenía una alarma que se prendía y te decía, ya viene el fin de semana, ya tienes tu artículo, y si lograba ignorarla, el domingo en la mañana despertaba yo en la madrugada con mucha angustia, pero lo lográbamos resolver siempre. Una parte que para mí fue importante en esto es el proceso en el que involucras a tus colegas en la revisión de los artículos. El arbitraje que se hace, el propósito del arbitraje era muy, muy importante. Y también darme cuenta de la forma en la que hay otras personas que han participado en mejorar los artículos de divulgación. No puedo dejar de mencionar los artículos de Luis Mochán, que han sido muy diversos sobre diferentes cosas que se le ocurren mientras va en bicicleta, mientras está escuchando algo, oyendo algo, oliendo algo.
y que afortunadamente pasan primero por una lectura crítica y amorosa de Graciela, a quien le agradezco mucho que siempre los artículos de Luis llegan primero revisados por Graciela, lo cual lo hace mucho más fácil y agradable. Y también hay otra cosa que ha sido una preocupación desde entonces, y dado que ya estamos en la adolescencia de la columna, es como un momento de rebeldía, ¿no? Sí, muy bien. Hemos estado presentes durante 15 años en un periódico local. Afortunadamente, todas las contribuciones están en línea. ¿Qué más podemos hacer? Ya somos una comunidad de divulgadores que tenemos, digamos, generaciones nuevas de divulgadores. Por ejemplo, en la UAM han tenido un impacto muy importante a través de la revista que tiene la UAM de divulgación, la revista Vórtice, que son estudiantes que se han formado y que han estado bajo el influjo de este grupo de colegas interesados en la divulgación científica y que han migrado hacia otros medios y otras cosas. ¿Qué podemos hacer? Ya no todos leen el periódico, sabemos el cambio que ha habido en la cultura de adquirir tus noticias, la cultura de la información rápida. Se me ocurre podcast, se me ocurre que tengamos otro tipo de actividades que, aprovechando el material que tenemos, dé lugar a nuevos elementos que nos permitan mantener contacto con la comunidad. Hemos hablado mucho de lo que nosotros queremos contarle a la gente. Mi pasión por contarles de los enlaces de hidrógeno, de las sustancias que se usan para dopar atletas, etcétera. ¿Qué quiere la población escuchar? Es momento también de que tengamos los canales abiertos para qué quieren escuchar, qué pregunta quieren que esta comunidad interesada en mantener un contacto y una liga presente con ellos busque una respuesta, busque una forma de acercarles la información que les hace más accesible este problema que están enfrentando, esta duda que tienen, esta curiosidad que ha surgido de una o de otra columna. Entonces, más que relatar el pasado, creo que ya es un momento que empecemos a pensar que para nuestra mayoría de edad deberemos de tener elementos que hablen de una evolución, de una madurez y de un crecimiento importante de nuestro trabajo. Pues muchas gracias, Mabel. Creo que tienes toda la razón y aprovechando que voy a hacer una participación rápida yo, que temporalmente el paso de estafeta fue de Mabel hacia mí. Pero sí, justo en esta etapa de adolescencia y ahorita que estamos celebrando los 15 años de la columna con todo y vals y vestido, a final de cuentas, creo que la evolución va hacia las redes sociales, ¿no? Redes sociales que tal vez no manejamos muy bien. Voy a revelar mi edad con esto. Por ejemplo, muchos no tenemos TikTok, ¿no? Que es la red social más importante. Sí, lo sé. Pero a final de cuentas, sí, ahí podemos ver la evolución. Y esto genera un reto, ¿no? Genera un reto hacia los científicos como divulgadores y finalmente cómo interactuamos con este mundo tan moderno y tan rápido que evoluciona, ¿no? Y pues bueno, yo recibí la columna de manos de Mabel. Justo una petición en ese entonces el presidente era el doctor David Romero, y David Romero me hizo una llamada en la cual me insistió también haciendo manita de cuerpo para que tomara la columna. Fui a visitar a su oficina a Mabel, me explicó un poco el funcionamiento, muy ordenada ella, tenía archivos, registros, todo, o sea, creo que no sé, yo no soy así de ordenado, pero de alguna manera también hice funcionar la columna durante casi 2 años y medio. Me tocó, no sé si la fortuna o la desfortuna de hacer esto en pandemia, y que al final de cuentas, a mí en lo particular me dio mucha oportunidad de escribir muchos artículos de algo en lo que también para mí fue un reto, ¿no? O sea, yo lo que más he hecho en la vida era parasitología. Mi primer artículo, de hecho, se llama Los monstruos dentro de mí, hablando de los genomas de los gusanos parásitos, de Taenia solium, del cisticercola solitaria. Y finalmente recuerdo, porque tuve muchos problemas para mandar mi primer artículo, ¿no? Tuvimos una transición en el cual recuerdo haberme parado en la autopista de Puebla, haciendo las últimas correcciones, porque había ido a ver un partido de voleibol con un amigo, y venía él manejando y yo escribiendo las últimas correcciones. Y como de bien decía Enrique, ¿no? Esa hora fatídica
del domingo a las 12 del día que hay que entregar el artículo, y ya habían pasado las 12, ¿no? Afortunadamente el señor Davis nos dio todavía un poco más de tiempo y eso salió impreso al día siguiente sin ningún problema, ¿no? Pero sí creo que le saqué un susto a Mabel. Le saqué un buen susto a Mabel. Y de ahí, pues finalmente, pues ya fue un proceso para mí también de aprendizaje, un proceso de crecimiento como divulgador. Me tocó hacer muchos artículos durante la pandemia, mucho de lo que yo también iba estudiando en ese momento, de lo que íbamos conociendo del virus, y se los iba comunicando a la gente, ¿no? Y pues bueno, después, a final de cuentas, me tocó pasarle la estafeta a la doctora Julia Tagüeña, que yo también le hice manita de puerco. Entonces, creo que esta pasada estafeta involucra un torzón, ¿no? Siempre de mano. Y bueno, y finalmente con esto quisiera pasarle la palabra a Julia para que nos platicara un poquito justo de su experiencia y justo en esta época donde ya también regresamos a una nueva normalidad y que, a final de cuentas, hemos visto también pues ya más artículos más variados, ¿no? Que eso es uno de los miedos que teníamos, ¿no? Que se volviera una columna de solo SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, Julia, adelante, platícanos un poco. Bueno, ya no voy a repetir que Alex me convenció, entre paréntesis, me obligó. No es cierto. La verdad es que Alex y yo no nos conocíamos y sí me convenció. La verdad es que me convenció porque sí creo que es una labor fundamental que tenemos que asumir los investigadores de comunicar y transmitir. Y no solamente transmitir, sino escuchar. Ahí yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Mabel. Es muy importante que sepamos qué es lo que interesa y de qué conviene que hablemos. Yo había pensado en algunos puntos que ya básicamente todos han sido tocados. Entonces voy a nada más puntualizar algunas cosas. Primero, el artículo de Luis sobre este famoso equipo del que se ha hablado tanto, este gran detector de drogas y de armas, fue el más visitado durante un momento en que estábamos con un contador de los artículos. Luego ese contador se perdió un poco, pero ya lo hemos recuperado y es lo que quiero decir. Estamos de nuevo contando el número de visitas, el número de personas que bajan un artículo, y eso es importante para el autor también porque puede de alguna manera saber qué es lo que ha gustado, y también el buscador que se acaba de poner permite encontrar artículos desde hace 15 años que era complicadísimo hacerlo sin un buen buscador. Entonces creemos que todo el paquete de artículos están ahora realmente a la disposición de toda la comunidad, de toda la sociedad, y que con ellos se puede hacer un estudio de análisis y de diagnóstico que sería sin duda muy relevante. Yo creo que no sobra repetir los agradecimientos, porque si bien ya Enrique comentó el placer que ha sido siempre colaborar con el señor Davis y el agradecimiento primero al ingeniero Mario Estrada y ahora al ingeniero Ricardo Estrada, la verdad es que colaborar con la Unión es un placer. Es gente solidaria, amable, que te permite pasarte de las 12, lo cual se agradece. Sí. Solamente tuve una mala experiencia, pero pues por mi culpa, y se los cuento, porque ahora estaríamos diciendo, hemos estado 15 años menos un lunes, que se me olvidó por completo, pero por completo. Tenía yo el artículo ya listo, pero no lo mandé antes de irme de casa. Y cuando estaba alegremente con la familia en casa de mi hermana, me llamó el señor Davis diciendo, ¿qué ha pasado con el artículo? Entonces, bueno, menos mal que no vive muy lejos porque no tenía mi computadora. Regresé de volada y todavía lo aceptó y me mandó un texto muy simpático que decía, por poco consigue un tache. Pero no ha habido ningún tache, y 15 años de publicar cada lunes, la verdad es que sí es verdaderamente muy meritorio. También he tenido una experiencia que yo creo que la comunidad ha evolucionado porque, por ejemplo, Luis comentaba que le molestaba mucho a los investigadores las correcciones. Yo siento que eso ha mejorado notablemente. Es más, yo me quedo sorprendida a veces que un investigador cuyo artículo ha sido básicamente destrozado dice, no hay problema. Son comentarios muy pertinentes y destrozado no en el sentido académico. Estamos hablando de cómo se debe de comunicar de una manera amable, cercana a la sociedad. Y un mínimo comentario ya para terminar es que es muy interesante porque esta columna está como en la mitad entre lo que es la divulgación de la ciencia y lo que es el periodismo científico, que no son lo mismo.
Y en el periodismo científico tiene que haber noticias, tiene que haber un seguimiento de las noticias, mientras que en la divulgación, pues tú puedes hablar de Galileo Galilei y es perfectamente válido que cuentes lo que hizo Galileo en su momento, ¿no? Y esta columna ha tenido ambos aspectos. Ha tenido el aspecto divulgativo de temas apasionantes, pero también ha tenido el aspecto noticioso, como se vio en la pandemia o recientemente. A veces invitamos inclusive a alguien que nos escriba, como invitamos hace poco al doctor Herrera que nos hablara del gran nuevo descubrimiento del supercolisionador de hadrones. Tenemos ya un artículo sobre el telescopio Webb cocinándose para ser publicado. Hemos hablado también efectivamente de la viruela del mono. Entonces, esta columna realmente ha logrado estar en esa línea interesante entre hablar de ciencia y dar noticias de ciencia. Y ahora sí, para terminar, como yo todavía cada jueves tengo que poner el despertador y cada domingo me levanto ansiosa de que tengo que mandar el artículo, quiero invitarlos a todos a que participen. Es muy importante que sigan participando, que envíen sus contribuciones. La verdad es que hemos logrado tener hasta cola. Ahora hasta me da un poco de pena porque nos tardamos un poquito, porque tenemos ya varios artículos que están esperando para ser publicados, pero no sobran los artículos. Entonces, por favor, están todos invitados a participar. Es una columna de nosotros, es una columna de ustedes, es una columna del Estado de Morelos, que creo que eso es muy importante, porque aunque la ciencia es universal, sí es muy importante sentir algo local, sentir que en tu localidad está pasando y que igual que hay institutos de investigación en Morelos, cualquiera de nuestros jóvenes puede ser un investigador, y hemos enfatizado mucho el atraer a las niñas. Hemos hecho mucho énfasis en el género. Por fin se dan cuenta, ya llegaron las coordinadoras mujeres, que claramente hacía falta. Y dentro de los agradecimientos, justamente Mabel, Agustín, Luis, Mariano López de Haro, Hernández La Moneda, Ramón, también son parte de mi comité editorial, y por supuesto que hago todo lo posible porque trabajen muchísimo y de hecho lo hacen. Entonces aprovecho para agradecerles. Entonces, gracias de nuevo a todos por escucharnos. No dejen de participar y le paso la palabra a Alex. Pues muchas gracias, Julia, y realmente, como dice, los agradecimientos nunca sobran. También quiero agradecerles a todos los autores, que deben ser más de 100, no tengo la contabilidad, pero justo que han participado en estos 15 años. Y antes de ceder la palabra a Ashley, no sé si quería hacer un comentario, Mabel. Sí, nada más una cosa que se me pasó decir, y que también Enrique Galindo tiene mucho que ver en esto, que la columna y la versión digital de la misma que se tiene en el sitio ha cruzado a otros portales. Entonces, no solo se difunde a través del periódico y a través del portal mismo de la Academia de Ciencias de Morelos, sino otros portales dedicados exclusivamente a periodismo científico y a divulgación científica retransmiten nuestros artículos, ¿no? No todos, algunos de ellos, lo cual es como un timbre de honor, porque además nos regresan la estadística de las visitas que tienen en sus sitios, que siempre es agradable devolvérselas al autor y decirle, mira, este es el impacto que estás teniendo, y creo que es algo que es muy valioso, y Enrique, algo tuviste que ver ahí y te lo agradecemos infinitamente. Pues muchísimas gracias, Mabel. Y justo, como decía Julia, o sea, ya hemos visto cómo la columna pues ha tratado de desarrollar en los estudiantes la capacidad crítica analítica, ha tenido frutos como que las personas o los niños se interesen, los jóvenes se interesen por estudiar ciencia. Y pues aquí tenemos a Ashley, que finalmente nos va a platicar de su logro, y les agradecemos mucho por la invitación. Y bueno, cuéntanos, o sea, ¿cómo fue ese descubrimiento de ese asteroide? Bueno, pues primero que nada me gustaría decir que es un gran honor estar aquí, y muchas gracias por la invitación de la Academia de Ciencias. Aprovechando que estoy aquí, me gustaría darle un mensaje a las niñas que tal vez me están escuchando. Me gustaría decirles que no les hagan caso a las personas que les dicen que tal vez por ser niñas o por ser jóvenes no pueden involucrarse en temas como la ciencia. Me gustaría decirles que
que no tengan nada de miedo de meterse en temas como la astronomía, ciencia o cualquier rama de la ciencia, porque ahorita es cuando más el mundo lo necesita. Ya vemos cómo está la viruela del mono, el COVID, el calentamiento global, que es un tema muy importante del cual se debe de tratar, y pues sí, eso sería lo que me gustaría decirles. Oye, pues mira, me parece súper interesante cómo esta columna surgió por un suceso de un nombre de un gran astrónomo. Y aquí pues tenemos a una posible futura gran astrónoma. No sé, digo, si quiere estudiar biología también lo puede ser, si quiere estudiar física, pero bueno, lo que quiero. Pero sí, justo, y qué bueno que les mandas esos mensajes. ¿Cómo ves con tus compañeros, por ejemplo? ¿Qué te dicen tus amigos, tus amigas cuando les platicas de esto del asteroide? Pues ahorita cuando se los comenté, bueno, aunque unos igual los vieron ahí en las noticias, la verdad, yo no les dije a muchos, nada más a los más cercanos. Pues sí, me felicitaron, o luego unos tuvieron dudas, y pues yo ahí también les expliqué de no, Ashley, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo descubriste? Y yo, pues tienes que ir a inscribirte con un club y tal. Entonces, pues sí. Y de veras, yo voy a hacer de esos preguntones de justo cómo lo hiciste, o sea, ¿qué telescopio usaste? ¿Dónde fue? ¿Qué día? ¿Era de noche? ¿Era de día? Cuéntanos un poquito. ¿Cómo descubrí un asteroide? El proceso para descubrir un asteroide es que primero te tienes que inscribir a una página con un club astronómico, con una escuela con la que estés participando, y una vez que te inscribas te irán mandando bloques de 4 imágenes. Esas 4 imágenes las tenías que analizar en un programa llamado Astrométrica. En Astrométrica tenías que identificar algún punto que en esas imágenes se moviera. En este caso, yo logré identificar algún punto, el cual, una vez que lo marqué, mandé un reporte, y una vez que mandes el reporte tienes que esperar a que te confirmen si fue un asteroide lo que tú descubriste o no, y en este caso con 2021 FD26 resultó que sí fue un asteroide. Wow. Pues creo que más claro ni el agua, ¿no? Pues creo que ha sido una mejor descripción de material y métodos que cualquier artículo de muchos de astronomía que encontramos publicados. Ashley, muchísimas gracias, y quisiera aprovechar para entregarte un reconocimiento a nombre de la Academia, y sobre todo que esperemos que, si quieres aquí, mira, te hago entrega aquí enfrente de las cámaras, un poquito pesado, pero justo para que continúe esta labor y que motives a muchas otras niñas morelenses, niñas, niños, y sobre todo que tú no dejes esta carrera, y espero, no sé, el paso de los años, ya cuando sea más viejito, que te vea por aquí o te vea justo en las noticias que has descubierto más cosas. Pues muchas gracias. Ahí tienes, si la aguantas. Ahí está. Está pesado, déjame te ayudo. ¿Se los pasamos? Es que está un poquito pesado. Sí, está muy pesado. Pero bueno, ojalá que sea productivo y entretenida la lectura. Pues si quieres, aquí seguimos acompañando. Y pues a mí me toca cerrar esta mesa. Como les decíamos, este es el inicio de la celebración de los 30 años que se van a cumplir el siguiente año de la Academia de Ciencias de Morelos. Esto, como dicen, es la adolescencia. La Academia ya llega a una madurez un poco más clara, y obviamente me gustaría pasar los reconocimientos para cada uno de nuestros ponentes, participantes, de los cuales se los haremos llegar de manera electrónica para más practicidad, no gastar tanto papel. El reconocimiento de Ashley sí se lo dimos. Si me lo pueden pasar nada más para mostrarlo. Ahí está, es que se quedó abajito. Entonces es también para, digo, lo que estaban pesados son unos libros, pero mira, este es un reconocimiento para ti, espero que te guste. Muchas gracias, ahí guárdalo con mucho cariño, y vamos a siempre, ¿cómo se llama? Estar pendiente de qué más logros tienes, ¿no? Y obviamente, pues por ejemplo, aquí quiero empezar dando el reconocimiento a la doctora Julieta Güeña por su distinguida labor en la coordinación de la Academia de Ciencias de Morelos. Pues el siguiente reconocimiento, bueno, ¿ya no lo vio? Ya lo hice. El siguiente es para mí, lo podemos saltar. Digo, yo también, más que
No, yo estoy más agradecido con la academia, con las oportunidades que me ha dado y con la comunidad de la cual soy miembro y que finalmente ayudó a mi formación, ¿no? Y estoy, gracias a muchos de ellos, estoy donde estoy, ¿no? Y la doctora Margarita Isabel Bernal Uruchurtu, el doctor Agustín López Munguía, ahí nos salimos un poco, ahí estamos otra vez, al doctor Luis Mochán, es de los rockstars de la ciencia en Morelos, al doctor Sergio Cuevas García también, al doctor Edmundo Calva, al doctor Enrique Galindo, que obviamente fue uno de los iniciadores, al doctor Joaquín Sánchez, gracias, a la profesora María Guadalupe Valladares Cisneros, también por ser seguidora fiel de la columna, que creo que eso es muy importante, sin los lectores la columna tampoco funcionaría, ¿no? Sí es una corresponsabilidad y un esfuerzo común justo de los autores con los lectores. Muchísimas gracias. Y al profesor Ricardo Vargas Cardoso. Bueno, a Ashley, que ya ahí vamos a pasar tu reconocimiento. Ay, ya me lo quitaron. Bueno, el reconocimiento para Ashley, que ya se lo dimos. Muchísimas gracias. Sobre todo por tus palabras, que son de verdad muy importantes. Al señor Oscar Davis, que desafortunadamente no nos pudo acompañar el día de hoy, pero que final de cuentas ha estado durante mucho tiempo detrás de esto. Su apoyo ha sido invaluable y ha sido gran importancia para la continuidad de esta columna. Entonces, un agradecimiento muy particular para el señor Davis. Obviamente a la Unión de Morelos y a sus directivos, que a final de cuentas han permitido esta interacción tan larga, que no fue efímera como se temía, pero finalmente después de 15 años podemos ver que este sueño se ha convertido en una realidad, que finalmente el espacio que nos da la Unión de Morelos es ahora uno de varios que tenemos, como decía Mabel, tenemos reproducción en otros lados. Y bueno, obviamente me gustaría agradecerles a todos ustedes que de alguna manera, ya sea por asistir a este evento o por participar escribiendo artículos en la columna, han formado parte de esta historia. Y pues no me resta más que pues a los que están escuchándonos en línea, que sigan. No sé si dejaron comentarios. Si dejaron comentarios, trataremos de responderlos. Pero a final de cuentas sigan leyendo la columna y prometemos darte más artículos para que siga las publicaciones. Espero que lo cumplan y quiero agradecerle a Alma. Alma ha sido clave en perseguir a todos los autores, a todos. Gracias, Alma. La maestra Alma Caro, que es parte de la academia y también es parte de esa adolescencia de la columna. Y bueno, pues finalmente al Instituto de Biotecnología por esta sede, que será sede de muchas otras redondas, a la coordinadora de las redes sociales, Priscila, Jair, que está por ahí, que también fue parte de la academia, pero que también ahora nos ayuda mucho en la colaboración con el instituto. Obviamente, pues a todas las instituciones que pertenecen o que son parte de esta academia, a todos sus asociados, y pues muchísimas gracias, pues que pasen un muy buen día y gracias por estar aquí. Muchas gracias.